Y bueno, como siempre hemos dicho, aún en medio de las cosas más sucias, siempre hay algo bueno o hay algo limpio. Y esto pasa en el Reino Unido, que bueno, nos tiene acostumbrados a malas noticias porque se la pasan criticando los diarios paleros a Andrés Manuel López Obrador. Parecen ser el Televisa de Reino Unido y se la pasan atacando a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no todo es malo en Reino Unido definitivamente. Y 13 congresistas de ese país expresaron su profunda preocupación por la Ley de Seguridad Interior. Y déjenme empezar por el final. Dice que tal transferencia de autoridad a las Fuerzas Armadas mexicanas en el periodo previo a las elecciones presidenciales del próximo año podría poner en riesgo la democracia en México. Y bueno, ya que se manifiesten al respecto de este tema congresistas del Reino Unido hasta el otro lado del planeta, ya es muy importante para todo nuestro país. Y más aún cuando es en inglés, porque necesitamos que el mundo entero se entere de lo que está pasando en México por culpa del PRI, del PAN y del PRD, que votaron sí en la Cámara de Senadores y de Diputados a la Ley de Seguridad Interior, que le da, según las palabras de estos congresistas del Reino Unido, peligro a la democracia en México, crímenes contra el pueblo de México, así como podría perpetuar la larga lista de violaciones a los derechos humanos, etc. 13 congresistas del Reino Unido expresaron su profunda preocupación por la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso mexicano y promulgada este jueves por el presidente espurio Enrique Peña Nieto. Todos entendemos que puede tener esta Ley de Seguridad Interior dos caras, pero lo más probable es que el PRI intente dar un golpe de Estado en México. Un golpe de Estado silencioso, un golpe de Estado agresivo, como sea. La cosa es no dejar el poder en manos del pueblo. Andrés Manuel López Obrador y Morena no representan un partido ni a un personaje, representan la decisión del pueblo de México de sacar de la silla del poder al PRI, al PAN y al PRD. Eso representa Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y Peña Nieto y el PRI representan los ideales de Washington y de Estados Unidos. El pueblo de México contra el gobierno de Estados Unidos. Esa es la lucha verdadera. Estamos luchando contra un gigante. Por eso es tan interesante que 13 congresistas del Reino Unido se expresen a favor de nosotros, del pueblo mexicano. El Parlamento toma nota de las preocupaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Justicia México Now y Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, de que esta ley es un mandato para manejar un poder sin precedentes para las Fuerzas Armadas mexicanas, señalaron a través de un comunicado. El congresista del Partido Laborista, Dan Carden, quien es uno de los 13 que firmaron la postura, expresó a través de su cuenta de Twitter el peligro que corre la democracia en México tras la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista, por el cual muchas mujeres votaron porque estaba guapo. Ojalá que esto que está haciendo el Reino Unido lo vean también en Francia, en Rusia, en China, y empiecen a manifestarse. No se van a inmiscuir en los asuntos de México, pero van a manifestar su preocupación y su rechazo. Así como manifestaron su rechazo a que Estados Unidos reconociera a Jerusalén como la capital de Israel, ¿por qué no rechazan esta ley que perjudica a todo el pueblo de México? En el comunicado, el Parlamento destaca que se debe tomar en cuenta que la decisión de aprobar la Ley de Seguridad Interior podría perpetuar la larga lista de violaciones de los derechos humanos en México, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas. Creen estos parlamentarios que esta ley no brindará soluciones reales a los enormes desafíos de la seguridad en México. Y evidentemente no se engañen, que no le engañe el PRI, que no le engañe el PAN ni el PRD. No se puede, no van a poder de aquí a muchos siglos desterrar el crimen organizado de México. Es un negocio que mueve miles, miles y miles de millones de dólares cada año y evidentemente está inmiscuido en las más altas esferas de los gobiernos, de Estados Unidos y de México. Y no lo van a detener porque no lo quieren detener, porque no les conviene. Además, destacó que tal transferencia de autoridad a las Fuerzas Armadas mexicanas en el periodo previo a las elecciones presidenciales del próximo año podría poner en riesgo la democracia en México. Y pide al gobierno del Reino Unido que haga gestiones ante el gobierno mexicano para exponer su posición. Pues ahí lo tienen, poner en riesgo la democracia en México, dicen políticamente hablando los políticos del Reino Unido. Sin embargo, todos en México sabemos lo que significa un golpe de Estado en México 2018. No olvides suscribirte
RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.